buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a Por Nuestra Salud. Es para mí una gran alegría poder penetrar en vuestros hogares para llevarles un mensaje de seguridad en las enfermedades, cómo hay que proceder con los consejos que les damos. Y para hoy, 3 interesantes temas, porque hablaremos así de los trastornos del sueño. Y dormir es tan necesario como comer. Pero si uno sufre de un trastorno del sueño, pasa que al día siguiente se levanta cansado, sin tener fuerzas para empezar el nuevo día. Y lógicamente esto lo hace sentir muy mal. Y dentro de estos trastornos del sueño tenemos uno que es el más importante tal vez, o el que más aparece, que es el insomnio, que lo observamos en el 9% de los adultos. Para conversar sobre este interesante tema, me va a acompañar el especialista en neurología, doctor Daniel Álvarez. También hablaremos de las varices, que son unas dilataciones de las venas superficiales de los miembros inferiores y que dan dolor, pesadez en las piernas, cansancio, etc. En esta patología que es tan interesante, hay que decir que hay muchos ofrecimientos para el tratamiento de las varices, que van a mejorar su calidad de vida y también su estética. Para conversar sobre este tema me va a acompañar el especialista en flebología, doctor Pablo Piola. Y también hablaremos de las conjuntivitis, que son una inflamación de la conjuntiva ocular, que es la que reviste todo el interior de los párpados y también la parte blanca del ojo. Esta patología se da mucho en esta época del año y es muy contagiosa. Para referirse a la misma, me va a acompañar la especialista en oftalmología, doctora Gabriela Tobanelli. Como ven, un interesante programa que espero que vean desde el principio hasta el fin. Estoy con mi primer invitado de la tarde, el doctor Pablo Piola, que es especialista en flebología y al que le agradezco mucho que haya venido. No, doctora, yo le agradezco que me haya invitado nuevamente. Bueno, y vamos a hablar de un tema que para las mujeres es esencial, las varices. Qué problema, ¿no? Sí, en realidad es esencial y problemático para los hombres y las mujeres. Lo que pasa es que a las mujeres se le agrega el condimento de la preocupación estética. Claro. Exactamente. Lo que hace que la consulta nuestra, la gran mayoría sean mujeres. Porque los hombres somos medio reacios al médico en general, ni le digo al flebólogo. Por supuesto. Y el hombre consulta ya cuando le duele mucho o tiene un problema serio, lo que lamentablemente lo hace consultar generalmente mucho más tarde de lo que debería. La mujer con su preocupación estética muchas veces llega más a tiempo para lograr un tratamiento resultado con un eficaz. tratamiento. Exactamente. Bien, ahora, ¿cómo define usted las varices y cuántos sistemas venosos encontramos en las piernas? Bueno, las varices son la deformación de una vena con la pérdida de su función y su paralelismo en sus paredes, digamos. Es una definición que tiene que ver con la forma de la vena. En realidad es la expresión de una enfermedad que nosotros llamamos insuficiencia venosa, que produce el aumento de presión dentro de la vena, que es lo que lo termina deformando. Entonces, la varice en realidad es una expresión estética de un problema más serio. Claro. Y el sistema venoso
que es uno solo, nosotros lo dividimos en 3 sistemas para que sea más fácil estudiarlo y porque tiene algunas características particulares. El sistema venoso superficial, que es lo que se encuentra anatómicamente entre la aponeurosis y la piel. Bueno, no lo diga tan difícil porque Claro, la por eso gente no va a iba a entender. explicar. No lo va a entender. ¿Vio cuando va a comprar carne en la carnicería, la bola de lomo, por ejemplo, está cubierta con una bolsita blanca de fibra? Eso se llama aponeurosis. Los músculos de las personas también lo tienen. Y los músculos de nuestras piernas están envueltos en una membrana igual que se llama aponeurosis. Todas las venitas que están por encima de eso y por debajo de la piel se llaman superficiales, sistema venoso superficial. Todas las venas que corren dentro de la musculatura, por debajo de esa aponeurosis, es el sistema venoso profundo. Y hay unas venitas que como comunican estos dos sistemas y atraviesan esa aponeurosis y la tienen que perforar para atravesarla, le decimos perforantes. Esos son los 3 niveles de sistema venoso que nosotros clasificamos para su estudio. Bien, ahora, digamos que el sistema superficial, que es el que se ve, entonces lleva solamente el 5% de la sangre. Sí. Y que el 95% restante lo lleva el sistema profundo. Exactamente. Bien, doctor. Pero usted, ¿cuál cree que son los factores preponderantes para que ciertas personas tengan varices en sus piernas? Bueno, no solo que yo lo creo, sino que está demostrado. Primero y muy importante, la carga genética. Sí, sí. No es directamente hereditario, no es que si mi papá tuvo varices yo voy a tener, pero la carga genética es un factor predisponente muy importante. Cuando uno tiene una carga genética importante, con la familia hay varios varicosos, la posibilidad de que yo desarrolle varices es mucho más alta. Es mucho. Eso nosotros le decimos el genotipo, que es justamente lo que traen los genes. Y después tenemos los elementos externos o ambientales que favorecen. Tenemos procesos naturales como el embarazo o las hormonas femeninas que hacen que las mujeres tengan más varices que los hombres, pero también otras cosas que son comunes a los dos sexos como el sobrepeso, trabajos donde estén muchas horas paradas, el fumar, el consumo de tabaco es un gran agresor del sistema circulatorio en general, en este caso las venas. Todos esos son factores que también son predisponentes. Si yo tengo o unos u otros, voy a tener la probabilidad de tener varices. Ahora, si yo tengo los dos, si yo tengo la carga genética y le sumo los otros factores, es casi seguro que voy a tener varices. Se da. Bien. ¿Y cuáles son los síntomas que más refieren los enfermos? Bueno, los síntomas más comunes asociados con las varices y por el que más consultan, normalmente hay un síntoma cardinal que es el dolor de piernas. El 99% de los pacientes que consultan, no por lo estético, sino por la sintomatología, viene porque le duelen las piernas. Después hay otros síntomas menores como la pesadez, el cansancio, los calambres, pero el dolor es muy típico, es un dolor que va aumentando con el correr del día, sobre todo si uno ha estado parado muchas horas, que cede si uno levanta las piernas o se acuesta, lo que mejora el retorno venoso. No es un dolor de aparición aguda, no es un dolor que se encuentre en las articulaciones, generalmente se da en la zona de las pantorrillas. Es un dolor típico del paciente varicoso. Bien. Ahora me dice que hagamos una pequeña pausa. Bueno, cómo no. Ahora, sabemos nosotros que las varices también se forman porque las válvulas que hay en las piernas para que la sangre pueda llegar al corazón, en estos casos de las varices, estas válvulas generalmente están afectadas. Entonces, cuando a usted le llega, por ejemplo, una enferma y le dice de todas las características, usted ya sabe que tiene varices antes de verle las piernas, yo creo que antes de hacer, por ejemplo,
tales estudios, etcétera, ¿cuál va a elegir usted para tener en cuenta cómo están esas válvulas? Bueno, ahora es indiscutible y es mandatorio a cualquier paciente varicoso previo a plantear cualquier tratamiento es hacerle un ecodoppler venoso. Usted se acordará que cuando empezamos yo le dije que las varices eran la expresión de una enfermedad más seria, que es la insuficiencia venosa. Esta insuficiencia venosa se produce por la alteración de la función de estas válvulas. Y eso es lo que produce un aumento de presión, que produce la deformación de la vena. Si yo no identifico de algún modo, en este caso con el ecodoppler, cuáles son las válvulas que están fallando, yo me voy a quedar en un tratamiento que va a tener que ver más con lo estético, con lo externo, que con el problema funcional. Exactamente. Bien, ahora ya yendo al tratamiento, que es lo que les interesa a la gente, yo le pregunto, actualmente veo que se utiliza más la media que la gasa, que la velda, en una palabra, y en ciertos momentos. Sí. Es decir, ¿cuándo usted indicaría una media para que la mujer varicosa la usara? Mire, la media en realidad viene a simplificar porque yo sé exactamente qué niveles de presión consigo en cada lugar de la pierna, claro, y al estar graduada yo estoy seguro que acompaña el sentido del retorno venoso, entonces es mucho más práctica. La venda es un excelente tratamiento, de mucho menor costo, pero que tiene una dificultad. Si uno no la sabe colocar, puede ser más contraproducente que beneficiosa. La elastocompresión es el tratamiento preventivo más importante que existe, de acuerdo a cualquier estudio que usted pueda hacer, más allá de lo que podamos hacer de ponerle, hacer un tratamiento con láser, cirugía, sí, sí. Lo que mejor nos va a prevenir la aparición de futuras varices es el tratamiento elastocompresivo. Y las medias tienen una gran cuota de practicidad. Ahora, las medias en nuestro país a veces se consiguen, a veces no se consiguen. Ahora se están consiguiendo hace un tiempo sin ningún inconveniente, pero no sabemos cómo es esto. Por eso se usa mucho la venda todavía en nuestro país. Bueno, ahora hablando de esas venitas muy pequeñas que se conocen con el nombre de las angiectasias, que algunas son coloraditas y otras son azuladas, ¿qué tratamiento se les hace? El tratamiento de las angiectasias o arañitas sigue siendo el más efectivo, la escleroterapia. Si bien la escleroterapia tiene distintas variantes, se puede hacer con el líquido, se puede hacer con espuma, sigue siendo la de mejor resultado, excepto en las arañitas muy finitas, muy rojas, que parecen como una sombra en la piel, que nosotros tenemos un nombre, por eso se llama matting, que responden mejor al tratamiento con luces, ya saben, láser, luz pulsada intensa, algún tipo de ese tipo de tratamientos fototérmicos. Pero en el resto, el mejor tratamiento sigue siendo aún hoy la escleroterapia. También para las telangiectasias. Exactamente, excepto las muy finitas. Esas rojitas muy finitas, esas responden mejor al tratamiento con láser, claro, que a la escleroterapia. Porque yo creo que el láser, en alguna de esas muy finitas de color azulada, el láser las coloca después, las deja como si fuera de un color quemado. En vez en las rojas, no, quedan mejor. Sí, primero porque son más finitas, segundo tiene que ver con una característica de la acción del láser que responde mejor o es absorbido mejor por ciertos colores. Entonces anda mejor en algunas, en las rojitas que en las azules. Las azules suelen ser más gruesas, por lo tanto el daño térmico suele ser mayor, así que corro el riesgo también de dejar una lesión térmica. Entonces, por eso las arañitas, aparte de las arañitas rojas, finitas, son muy difíciles de esclerosar, aún teniendo una vista impecable. Claro, porque entonces, son muy finitas. Son muy finitas. Entonces, por más que uno use la aguja más finita que viene y todo, a veces no son fáciles de canalizar. En cambio, con el láser no se tiene que preocupar. Directamente le proyecta una luz encima y la luz es absorbida por la sangre de esa venita y genera calor y la quema. Bien. Entonces tenemos ese tratamiento. Y ya para las otras varicosidades, por ejemplo, también pequeñas, no las grandes velocidades, ¿no? Las pequeñas también, pero que miden más de 1/10, es decir, 2, 3, etcétera, se utiliza
la escleroterapia también, ¿no es También así? la escleroterapia, y ya cuando empiezan un poquito más gruesas, uno puede pensar también en la microcirugía. En la microcirugía. Sí, que es con anestesia local. Cirugía es casi un tratamiento de conducto, pero en las piernas. Es anestesia local, se hace con una mini incisión que no lleva ni siquiera punto, que el paciente se va caminando, igual que si hubiera un tratamiento Sí, de las sí, muelas. sí. Y a los 2, 3 días anda sin venda y el resultado en esas venitas intermedias es inmediato. Es inmediato. Ahora, volviendo un poquito atrás, por ejemplo, las telangiectasias se pueden convertir luego en varices más grandes. No, porque las telangiectasias afectan unas venitas que son las subdérmicas, que tienen un tamaño límite, digamos, que pueden hacer, pongámosle que se haga muy grande, podrá tener 2 milímetros. Las venas que se hacen grandes son otras venas un poquito más profundas, de mayor importancia, que tienen más pared y que sí pueden generar varices más grandes a partir de varices pequeñas. Pero las arañitas no, porque son las venitas subdérmicas, no tienen posibilidad de estirarse tanto, digamos. Ajá. Yo tenía entendido que las telangiectasias, por ejemplo, de cerca del tobillo, esas no se convertían en venas más grandes. En cambio, las otras sí, las del muslo, las del cerca de la rodilla, etcétera. En realidad lo que pasa es que todas las telangiectasias tienen lo que nosotros llamamos una vena nutricia, ¿sí? Una vena más importante que no se ve, que le está dando de comer, digamos, ¿sí? Que esa, cuando se desarrolla y empieza a aparecer, esa es la vena grande que se ve, que dicen, la arañita fue creciendo y se hizo más grande. En realidad no, es la vena que está fallando, generalmente es una vena de mayor importancia que está alimentando esa arañita, y esa es la que se desarrolla y hace una vena más grande. Pero las venitas superficiales de la arañita sí se pueden crecer, pero siempre van a ser una arañita. Bien, acá me dice que tenemos que terminar, Bueno. así que para otra sesión, entonces empezaremos ya con las venas grandes. Hablaremos de las venas grandes. A tratamiento de las venas grandes. Y también podemos hablar de las complicaciones cuando uno no hace ningún tratamiento. ¿Cómo no? Seguramente. Bien, muchísimas gracias, No, doctor. gracias a usted. Y bueno, hasta la próxima Nos entonces. vemos cuando la próxima vez que me invite. Yo me voy a la pausa. Usted, por favor, no se mueva del 6. Me está acompañando en esta parte del programa el doctor Álvarez, que es especialista en neurología y que todos ustedes conocen muy bien y al que le agradezco mucho que haya venido. Nada, siempre es un gusto, doctora. Bueno, y vamos a hablar de un tema que me parece a mí muy interesante y creo que a todos los televidentes les va a pasar lo mismo, que es el del trastorno del sueño. Así es. Y esos trastornos del sueño yo creo que son muy frecuentes, que siempre lo han sido, pero últimamente se los está reconociendo más. Y yo diría que son, en general, tienen su tratamiento y es una lástima que no lo hagan cuando aparece, porque si no las personas pueden llegar a tener luego contratiempos debido a esa ignorancia de lo que pasaba en él. Es así, así es. Usted ha destacado 2 puntos. Uno, que son frecuentes, y por otro lado, es importante que la gente reconozca este punto de que tienen tratamiento, ¿no? Claro. O sea que eso puede mejorar no solamente la calidad de vida al tratarlo, sino también, como usted va seguramente a desarrollar, si no se tratan estas patologías pueden tener también consecuencias en la salud. Claro. Ahora, hay que ver primero que los trastornos del sueño se van a presentar de distintas formas de acuerdo a la edad. Sí. Porque nosotros vemos, por ejemplo, que el chiquito, el recién nacido y de pocos meses, duerme de 18 a 20 horas diarias. Por ejemplo, un niño duerme 10 horas, Así más es. o menos. Un adolescente, 8, a veces duerme más el adolescente, no vamos a decir la verdad. Y luego los adultos con 6, 7 horas diarias, que yo creo Es suficiente. es suficiente, ¿no es cierto? Eso tiene que ver porque el sueño, de alguna manera, también tiene cambio a lo largo de los años. Decimos nosotros, el sueño también envejece. Tiene que ver esto con lo que se conoce como la ontogenia del sueño, es decir, va teniendo
distinta duración de acuerdo a la época de la vida, en realidad también tiene que ver con la diferenciación que tiene el sueño. En los primeros años el niñito duerme en etapas activas y en etapas profundas, con una proporción de varias horas, como usted lo mencionó, y después va cambiando y esa estructura se va diferenciando en lo que conocemos como sueño profundo, sueño superficial y fase REM, que es la fase donde uno sueña. Y la fase profunda es la que más cambia a lo largo de la vida, reduciéndose hasta llegar ¿no es cierto?, a la edad adulta. Cambio la fase superficial y la fase REM, esa se mantiene estable una vez que se diferenció a lo largo de la vida. En términos generales, el 60% del sueño lo hacemos, fíjese usted, en sueños más bien superficial, un 25% lo ocupa la fase REM y entre un 12 y un 15% del sueño total lo ocupa el sueño profundo. Ahora bien, yo creo que también hay que decir que ciertos medicamentos que uno toma pueden también transformar el sueño. ¿Sí? Por ejemplo, si está tomando vasodilatadores, en el caso de las personas que tienen una presión muy baja para subírsela, y por ejemplo, los que tienen con rinitis, que están con rinitis como usted, que toman a veces qué tipo de sustancias, sustancias que evitan eso. Es decir, sí, que eso puede ser que dé un sueño distinto. Hay personas que modifica la estructura, sí. Claro, que con ciertos medicamentos que están tomando, sobre todo eso para las rinitis, etcétera, no pueden dormir. Así es, así es. Sí, hay mucho. Nosotros cuando evaluamos a los pacientes con insomnio, especialmente, siempre preguntamos esta cuestión de los medicamentos y bueno, muchos de uso habitual. Claro. Y a veces con cambiar el horario de administración es suficiente para mejorar el sueño. En esa lista usted tiene los beta bloqueantes, muy usado en cardiología, tiene los broncodilatadores. Claro, en el asma, por ejemplo. Ni que hablar los corticoides, especialmente los corticoides producen un gran estado de insomnio. Sí, nosotros, en nuestra experiencia, quienes hacemos neurología, la L-Dopa para el Parkinson es uno de los medicamentos que también hay que tener ciertos cuidados si va a administrarlo de manera nocturna para los mantenimientos, decimos en on, de los pacientes para que puedan tener movilidad. Hay que evaluar un poquito esos puntos para mejorar el sueño. Y ya que hablo del insomnio, vamos a decir que es el trastorno del sueño más frecuente, es el más frecuente, que lo padecen más del 9% de los argentinos y que si vamos luego a la tercera edad, aumenta. Sí, aumenta el insomnio, ¿no? Hay estadísticas que hablan de 1/3 de la población del mundo. Lo más interesante, eso por supuesto considerando todos los tipos de insomnio, y de manera crónica, que es el punto siempre a tener muy en cuenta, está en el orden del 9 al 10% de la población. Sí. ¿No? Es mucho. Es mucho. Por eso creo que la importancia está ahí, ¿no? En poder detectarlo, en poder tratarlo, no solamente para mejorar la salud, porque como sabemos también el sueño es absolutamente necesario porque el organismo sigue en actividad respecto al metabolismo especialmente, como la secreción hormonal durante el sueño. Entonces es fundamental, insisto, en la salud, como también en evitar el desarrollo de otras enfermedades. Enfermedades psiquiátricas se desarrollan a partir de pacientes que no duermen bien, por ejemplo. Claro, de la depresión, por ejemplo. Por ejemplo. Bien. Y claro, porque dormir es tan importante como comer. Así es. Pero un tal señor Tognoni de Filaldes dice Sí, que estuvo 11 noches sin dormir. Y habrá podido sobrevivir bien entonces. Bueno, hay un estudio que se hizo hace algunos años, primero en animales, donde se les privó de sueño, y estas ratitas no se las dejaba dormir, y al 7º día las ratas mueren. Fíjese usted la importancia fisiológica que tiene el sueño. En los seres humanos se intentó hacer un experimento similar hasta ver cuáles eran los cambios, y generalmente hasta el 10º día los pacientes más o menos pueden aguantar. Después comienzan con cambios de humor, irritabilidad, y obviamente que no se va a llevar a situaciones extremas, pero ya se sabía que más o menos a partir del día 12, 13 ya empiezan los cambios en el humor. Bien, hacemos una pequeña pausa. Lo que usted diga. Hablando del insomnio,
Creo que hay dos patologías que son muy importantes que hacen que se produzca el insomnio. Por ejemplo, la de las piernas inquietas, Sí. En que el individuo está por dormirse, pero empieza a sentir un escozor, calambres en los miembros inferiores, y eso lo despierta. No lo deja o a dormir. veces da movimientos abruptos de las piernas. Y claro, eso hace que el sueño se vea interrumpido por numerosas pausas. Así es, así es. O sea, pueden comenzar desde un comienzo, antes de conciliar el sueño, con lo cual el paciente retarda la hora de poder dormir. dormirse. Y una vez dormido, si tiene estos movimientos periódicos, lo va a despertar frecuentemente. Lo importante de esto, que es de fácil diagnóstico, porque en el caso del Sí, síndrome de la sí. pierna inquieta uno lo puede diagnosticar en el consultorio, en una Claro. simple consulta, y lo que se trata de hacer es ver primero si tiene factores causales. Esto se suele dar, por ejemplo, en mujeres embarazadas por los cambios en el hierro. Claro, las mujeres. Se puede dar en pacientes con insuficiencia renal como una causa etiológica, pero el 70-80% es de causa idiopática por un cambio en los niveles de dopamina, un neurotransmisor que necesita la unión neuromuscular y que decae por la tarde, por la noche, y eso hace que se presente la dificultad con todas estas molestias que usted describió muy bien durante el periodo nocturno. A partir del conocimiento de esto, bueno, hoy esto ha permitido que se lo pueda tratar, se lo trata con un estimulante de la dopamina, lo que se llama un agonista de la dopamina, que tiene muy buen resultado y los pacientes con algo muy simple pueden volver a dormir bien. Bueno, es muy importante eso, ¿no? Escúchenlo. Y otro de los problemas que suele presentarse en el insomnio es también el de la apnea del sueño. Sí, muy que importante. nosotros la vemos mucho en los chiquitos, Así es. ¿no es cierto? A veces que es porque tienen amígdalas hiperdesarrolladas, Sí. o también, ¿cómo se llama? Obstrucción Problemas de cornetes. obstrucción en la nariz, etcétera. Y en esos casos se produce, está durmiendo la persona y se produce un paro brusco de la respiración, ¿no es Sí. cierto? Entonces tiene que volver luego y ahí se despierta la persona, porque son segundos nomás, unos 20 segundos lo que dura ese paro de la respiración. La pausa respiratoria puede durar, los promedios están entre los 20, 30 segundos, los segundos. promedios. En nuestro laboratorio de sueño, porque estos pacientes uno los puede estudiar a través de un estudio que se llama polisomnografía, hemos tenido registro de 90 segundos hasta 120 segundos y hemos Mucho. tenido un caso de hasta 1 minuto y medio de duración de la apnea, con lo cual la caída del oxígeno es Es impresionante. grande. Son situaciones muy serias. El hecho de que caiga demasiado el oxígeno por pausas prolongadas, ustedes verán que el impacto a nivel cardiovascular es significativo, el paciente está hipertenso, el paciente tiene riesgo de una enfermedad cardíaca o cerebral por esa hipoxia. Y la otra gran mayoría de pacientes, cuando hacen la pausa, esto lo hace el organismo para reaccionar, para sacarlo a la pausa, genera un micro despertar. Son despertares de 3, 4, 5 segundos, no más. Con lo cual no tiene conciencia. Pero sí impacta en la calidad del sueño. Es decir, porque con cada pausa el organismo tiene que despertarlo un poquito y eso hace que el sueño se fraccione. Y es uno de los síntomas que produce la apnea del sueño, que es la somnolencia en el día. Estos pacientes están cansados durante el día por ese fraccionamiento del sueño. Y las pausas, bueno, a partir de esta caída de oxígeno van produciendo estos cambios a nivel cardíaco, a nivel vascular, y bueno, el ronquido que se genera por el esfuerzo para tratar de sacar de las pausas es enorme. Siempre decimos que la apnea la podemos diagnosticar con 2 síntomas. Un paciente que ronca fuerte y que está somnoliento en el día es suficiente para pensar en la apnea de sueño. Esto es muy importante a la población. El gran roncador y que está cansado, está incluso somnoliento, se duerme en situaciones inoportunas, en reuniones, peor aún si va manejando, que puede ocasionar un accidente, hay que pensar en la apnea de sueño, que esto, por supuesto, como hemos mencionado al comienzo, se trata la apnea del sueño con un dispositivo que se llama CPAP. Sí, Es un aparatito que genera un chorro de aire, que el paciente se coloca una máscara en su nariz en el momento de acostarse, y eso permite que respire de nuevo bien, con lo cual no se lo escucha roncar, evita la apnea y se vuelve a equilibrar el oxígeno que producen las apneas, con lo cual
la sintomatología desaparece. Yo les voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Por qué los hombres roncan más que las mujeres? Bueno, eso hay una diferencia de género, ¿no? Eso usted sabe que esa diferencia está establecida por la protección estrogénica en la mujer. Hay dos razones. Una, que la vía aérea del hombre es más estrecha comparado con la mujer. Y otro es que los estrógenos le dan más tono a un sector de la vía aérea que se llama hipofaringe, que es la única parte donde hay músculo. La más baja de la... La más baja de la vía aérea, y la tonicidad de estos músculos no se modifica en la mujer mientras sus estrógenos están bien. En cambio, en los hombres eso no nos pasa. Por eso es que roncamos más los hombres hasta que la mujer deja de menstruar. Después se ponen parejas. Después se ponen parejas. Sí, así es. Bueno, pero es importante eso, ¿no? De que la vía aérea del hombre es más estrecha. Así es. Por eso, los roncadores iniciales son los hombres. Sí. ¿Quiénes roncan más tempranamente? Los hombres. Los hombres. No, pero siempre roncan más que las mujeres, me parece. Bueno, también hay que tener en cuenta por ahí el peso, ¿no? También eso, ¿no? Bueno, acá ya me están apurando, así que no nos dejan terminar un tema. Bueno, seguimos en otra oportunidad. Si Seguimos quiere, en otra oportunidad. Los trastornos del sueño. Con los trastornos del sueño, porque hay mucho para hablar todavía. hay muchísimo para hablar. Tendríamos que buscar... Podríamos hablar nada más que de la próxima, si quiere, de las parasomnias. Tanto bueno. en niños como en adultos. Bien. Que son esos comportamientos relacionados al sueño. Claro, tanto en cualquier momento del día se duermen o están adormecidos, ¿no? Bueno, qué cuando lástima, guste. porque estaban tan interesantes. Bueno, hasta la próxima, doctor. Le agradezco muchísimo. El gusto es mío, como siempre. Muy lindo lo que ha dicho todo. Y yo creo que a los televidentes les va a quedar bien en su mente, porque la mayoría tiene esos problemas. Seguro, sí, es muy frecuente, como decíamos. Sí. Muchas gracias. Gracias a usted. Me voy a la pausa. Usted, por favor, no se mueva del 6. Me está acompañando en esta parte del programa la doctora Gabriela Botanelli, que es especialista en oftalmología. Y muy contenta de que hayas venido. Muchas gracias por invitarme. Y vamos a hablar de un tema que vos me dijiste que es muy frecuente en esta época, que tenés muchos enfermos con conjuntivitis, así que vamos a hablar de esta patología que quiere decir, conjuntivitis quiere decir inflamación de la conjuntiva, y ella les va a dar la definición de lo que es. Bueno, así es la inflamación, todo lo que termina en itis, ya es bien conocido que es inflamación de la conjuntiva. Existen muchos tipos de conjuntivitis. Pero, ¿por qué antes de hablar de los tipos, Bueno. no te refieres a qué lugar ocupa en el ojo la conjuntiva? ¿Cómo no? Es toda, la conjuntiva es toda una membranita que tapiza la parte interna de los párpados y toda la parte blanca de los ojos. Se llama conjuntiva vulvar porque recubre el globo ocular, y la conjuntiva palpebral es toda la que reviste por dentro a los párpados, inferiores y superiores. Eso es la conjuntiva. Cualquier inflamación de esto se llama conjuntivitis. Cualquier inflamación. Puede ser de distintos orígenes esta inflamación. Más comúnmente, cuando uno usa el término de conjuntivitis, enseguida aparece en la mente de las personas las conjuntivitis infecciosas, que son las generadas por algún germen, bacteria o virus. Pero también existen otras conjuntivitis. Tenemos las conjuntivitis, por ejemplo, las alérgicas, o las conjuntivitis derivadas del uso excesivo de lente de contacto, o las conjuntivitis de contacto. Existen otros tipos también de conjuntivitis no infecciosas. Las traumáticas. Exacto. Por golpes, etc. Exacto. Cualquier inflamación de conjuntiva deriva del término de conjuntivitis. Y traje a colación este tema porque, bueno, en este año se dio ahora, en esta época del año, que ocurra como más florido y mayor cantidad de casos. Años anteriores los hemos tenido más comúnmente y ya hace mucho tiempo que los veníamos teniendo, un pico en alrededor de marzo y otro pico con la primavera en agosto, más bien septiembre. Pero este año se ha dado en esta época del año, con el frío hemos tenido brotes de conjuntivitis. Y estas conjuntivitis en brote son las conjuntivitis virales,
que la gente viene muy preocupada a la consulta, porque los ojos se le ponen muy inflamados. Había una paciente que me dijo, doctor, me llamó por teléfono, estoy desfigurada. Lo que pasa es que genera demasiada inflamación el virus y asusta. Entonces, por eso quise también traerlo a colación este tema. Sí, en realidad lo que vos decís es cierto, porque yo tuve una conjuntivitis viral por adenovirus, que es el más frecuente de los virus, Sí. en estas patologías, y bueno, a mí me duró como 2 meses, terrible, Sí. por el dolor y el lagrimeo y todas otras características más. Sí, da varios síntomas. Uno es el dolor, lagrimeo, ojo rojo, visión borrosa. Dan varios síntomas. Y el paciente está imposibilitado también de su vida diaria, porque si yo le digo que, o sea, y usted lo dice, mucho lagrimeo, mucho dolor, el ojo está hinchado, encima contagia, es como que se le imposibilita la vida. Y esto tiene que ver, usted dijo 2 meses. Lo habitual, para decir la mayor cantidad de casos, dura aproximadamente no menos de 2 semanas. Pero he tenido conjuntivitis, como usted dice, de 2 meses, depende de la defensa que tenga el paciente y de la virulencia, de la virulencia del virus, digamos. Claro, porque los virus no son todos iguales, algunos son con más virulencia que otros. Sí, y mucho depende de qué estado tenga el paciente en Claro. ese momento para afrontar esto, porque hasta el día de hoy no se ha inventado, no existe un antiviral para este tipo de virus. Por ejemplo, para las bacterias tenemos antibióticos y tenemos montones de antibióticos. Entonces, por más que el paciente sea resistente a un antibiótico, tenemos mucha gama de antibióticos. Entonces, uno al cabo de 7, 8 días aproximadamente, el cuadro de conjuntivitis bacteriana, que a su vez es menos intensa, se resuelve. Con los virus nos pasa que por más tratamiento que le demos, como no podemos matarlo al virus, esto es la parte más importante, digamos, del tratamiento, Claro. que es entender lo que uno tiene. Entonces, por más gota o tratamiento que le podamos dar, el virus va a hacer su ciclo de vida. Y el ciclo de vida a veces dura, como le decía, 2 semanas y a veces dura más tiempo, hasta 2 meses. Y depende, incluso también hay algunos pacientes que hacen como una queratitis a posterior, que todo depende, como yo le decía, de la virulencia del germen y del estado de defensa del individuo. Volviendo a lo mejor un poquito atrás, viendo en los chiquitos, en los recién nacidos, hasta los 6 meses, a lo mejor se te ha presentado el caso, yo lo he visto y lo he derivado, por supuesto. Hay chiquitos que hacen continuamente una conjuntivitis. Y en esos casos yo creo que hay que pensar que a lo mejor esos chiquitos tienen obstruido el conducto que lleva las lágrimas a la nariz. Es decir, una obstrucción. Y hay que destaparlo a eso. Pero dice que generalmente se espera hasta los 6 meses o más para hacerlo. Porque a veces remite espontáneamente. De hecho, la mayoría, primero hay que diagnosticar si lo que tiene es un lagrimeo posterior a una obstrucción, como usted lo dice, o si está cursando con una conjuntivitis, que también podría ser. Si el diagnóstico es que tiene un lagrimeo derivado de una obstrucción del conducto lacrimonasal, que es el que nos lleva las lágrimas desde el punto lagrimal por toda la vía lagrimal para su drenaje, no se espera por lo menos hasta el año de vida, porque la gran mayoría se destapan solos. Espontáneamente. Aquellos bebés que no se los espera son los que tienen no una estenosis, sino directamente una oclusión del conducto. Entonces hace que esté permanentemente con el lagrimeo y tenemos riesgo de que ocurra alguna infección sobre el conducto. En esos casos, uno haría una permeabilización antes del año, pero esos son los menos. Los más, o sea, la mayoría de los casos se los tranquiliza a los padres y se los espera por lo menos al año de vida, porque se sabe, porque está comprobado y se tiene experiencia de que se permeabiliza solo.
La parte la obstrucción del conducto es la más inferior, no es la más superior, es la más inferior la que llega a la aparece. nariz. Bien a la nariz. Doctor, Bien a sí. la nariz. Se los espera un poquito, porque, bueno, también no está exento de que la misma, a ver, como es un bebé hay que dormirlo un poquito, entonces también hay un leve riesgo ahí, y cuando se sabe que Sí. la mayoría remite, se los espera. Se los espera. Hacemos una pequeña Muy pausa. bien. Las conjuntivitis alérgicas generalmente se dan más, yo creo, en la época, como vos decías, en septiembre, etcétera, porque esos ya son individuos generalmente alérgicos que hacen una conjuntivitis alérgica, aunque pueden hacerlo los que no son alérgicos, es decir, no los que tienen asma solamente o otra patología. Claro, digamos que existen, podríamos dividirlos en dos grupos: aquel paciente que ya tiene una rinitis y que ya se sabe que 1 o 2 veces al año, en determinados meses del año, hace o asma directamente o hace cuadros respiratorios superiores que son de etiología alérgica. En esos pacientes, no siempre, pero puede acompañarse la conjuntivitis alérgica. Es bastante común que en los mismos pacientes que se presentan con cuadro respiratorio superior se presenten con la conjuntivitis alérgica. Ese sería un grupo de pacientes. Y el otro grupo de pacientes es aquel que no tiene la rinitis, no tiene síntomas respiratorios, claro, y que sí presenta conjuntivitis de tipo alérgico. Entonces, ese sería el paciente que tiene conjuntivitis ocular sin otros síntomas de alergia general. Claro. Y la alérgica en general da mucho escozor, ¿no? Eso sí, de lo que más se quejan los pacientes, además de presentar los otros síntomas de las conjuntivitis, es decir, el ojo le lagrimee, que le duela, etcétera, presentan ese síntoma, sobre todo el picazón. Un picazón muy grande. Es el síntoma cardinal, claro, ¿no?, de las conjuntivitis alérgicas. De hecho, el paciente es lo primero que refiere: la picazón, doctora, o me pica a la mañana, o me pica. O sea, es más, si no tiene la picazón, no es alérgica. Claro, uno no piensa que es alérgica. No es alérgica. El síntoma tiene que ser ese. Sí. ¿Y cuál es el tratamiento? Bueno, hay que ver, todo principio de tratamiento de alergias, en este caso nos compete la conjuntiva y en el ojo, se hace con antihistamínicos, que son un tipo de antiinflamatorio, pero hay que ver en qué situación se presenta, porque si estamos frente a un cuadro de una alergia aguda con muchos síntomas, entonces uno puede dar un antiinflamatorio tipo corticoide para disminuir la inflamación y sacarlo al paciente de esa gran cuadro agudo que tiene, y después mantenerlo con un antihistamínico. Y tengo otros pacientes, por ejemplo, aquel paciente que ya sabe que en tal época del año le va a pasar, entonces yo comienzo 15 días antes con el antihistamínico, y entonces disminuyo los síntomas y la duración de los periodos más floridos. Esos diríamos que son los dos grandes pilares del tratamiento, ¿no? Un antiinflamatorio para sacarlo de cuando está en etapas muy agudas, y los antihistamínicos. Esos serían como las dos grandes. Las dos. Ahora, también tener mucho cuidado, sobre todo en las víricas, de que no vaya a ser, por ejemplo, esa conjuntivitis un problema mayor en el caso, por ejemplo, del joven o de la persona que tiene esa conjuntivitis, que ella puede usar a veces corticoides en una conjuntivitis de tipo vírico y que se trate de otra cosa. Sí, bueno, también en las conjuntivitis virales uno da corticoides, debido a que es tanta la inflamación que tiene el paciente, porque los párpados se le inflaman, los ojos se ponen muy rojos, que uno da el corticoide para ayudarlo a bajar esta inflamación. Ahora, no está bien automedicarse, porque el corticoide está bastante contraindicado en muchas situaciones, entonces siempre lo mejor es
recurrir a la consulta para ver en qué estado está la córnea, la conjuntiva, si es realmente viral o no, y es primero explicarle bien todo lo que tiene, decirle que también hay otras cosas que puede hacer que no son medicamentos, por ejemplo, el tema del hielo. El hielo desinflama, trata de sacar el líquido que se acumula en todos los párpados, además es un poquito anestésico, entonces hace que relaje bastante. Después las cuestiones de las higienes, tratar de siempre mantener el ojo limpio, todo lo que toca el ojo que sea descartable y tirarlo, que no ande dando vueltas, también para evitar el contagio. Son algunos como métodos que uno utiliza que no son medicamentosos, pero que son y ayudan. Después la limpieza de las manos, ¿no? Lavado de manos. Siempre la limpieza de las manos, Sí. Para ir al ojo, ¿no? Digamos que la limpieza de manos es una conducta médica general, ¿no es cierto? Nosotros nos lavamos las manos como para todo. Para todo, pero en este caso yo creo que es muy, muy importante hacerlo, ¿no? Sí. Sí, lo más común es que se contagie el núcleo familiar, por más cuidado y conducta que tenga el paciente, porque estos gérmenes son bastante, como digo, resistentes a distintas situaciones. Entonces, lo mejor que puede hacer es tratar de minimizarlo, como lo hace con el lavado de manos, limpieza de las superficies, unas gotitas de lavandina, de agua de lavandina en 1 litro de agua, pasarla a las superficies, sábana y toalla para él, para una misma persona y no compartirlo. Esos serían como algunos métodos para bajar el contagio. Bien. Bueno, creo que está muy claro, que todos lo han entendido, así que yo te agradezco muchísimo que hayas venido. Ha salido el verso, pero no lo pensaba. Bueno, doctora, gracias por invitarme. Hasta la próxima. Hasta luego. Yo, mis queridos amigos de Olcativo y de Oliva, les digo hasta el próximo martes, si Dios quiere, y les voy a decir un versito que me gustaría que lo recordara. Muchas cosas son importantes para gozar de la vida, pero sin salud, queridos míos, nada se puede lograr. Así que tengan presente las instrucciones que damos, que siempre lo ayudarán. Un beso muy grande para todos.